Para empezar, hoy vamos a hablar sobre el tema de las vacunas con la doctora Mane. Hola, hola. Bienvenidos, gracias por conectarse en domingo. Yo sé que es un día difícil, pero... A ver, vamos a conectarnos. Aquí está. Hola. 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 Está volteada. Perfecto. Ahí voy. Listo. Buenos días. Muy bien. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá para hablar un poco de vacunas e Así. infecciones. Gracias por aceptar conectarte en domingo. Yo sé que es un día difícil tanto para ti como para todos, pero bueno, gracias por abrirte este espacio. Entonces vamos a empezar para aprovechar el tiempo lo más posible. Te voy a presentar para que todas te conozcan y empezamos a todo el tema de vacunas. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Ella, la doctora María Elena Martínez, es infectóloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México. Es adscrita al servicio de infectología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y también ejerce práctica privada. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues bueno, vamos a entrar de lleno. Hay muchas dudas al respecto de vacunas, a pesar de que después del agua potable, yo creo que las vacunas es la segunda intervención en salud más importante, la que ha impactado más, la que ha mejorado las condiciones de todos, de sobrevida, de pronóstico de vida, de esperanza de vida. Alrededor de muchos temas hay siempre controversias y vacunas pues no es la excepción. Entonces llegan a haber dudas sobre esquemas de vacunación, sobre si tienen o no tienen que vacunar a sus hijos, de por qué necesariamente se tiene que vacunar a sus hijos. Específicamente hablando de la parte de recién nacidos, sabemos que los recién nacidos se les debe de aplicar dos vacunas de entrada, que es BCG y hepatitis B en México. ¿Sí? Obviamente en diversos países va cambiando este esquema nacional y todo depende de las enfermedades con las cuales contemos. De repente es súper frecuente que me pregunten y me digan, oye, ¿y si es necesario BCG? Porque inclusive mi pediatra o alguien más me dijo que no era necesario aplicar BCG. Bueno, en México es necesario aplicar BCG. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo muchísima tuberculosis que, aunque no la estemos viendo, personas que nos dedicamos de lleno a infecciones, sabemos que sí lo hay y que es muy frecuente y que de hecho está muchas veces infradiagnosticada. Entonces, es importante poner BCG, ¿por qué? Porque no vivimos en una burbuja, porque aunque vivamos en cierta colonia o en cierta ciudad, eso no significa que tenemos contacto continuo con gente, entonces es importante aplicar esta vacuna. Y la otra vacuna que se aplica en los recién nacidos es hepatitis B. Hepatitis B corresponde a una pues intervención en salud que es muy importante. No a todas las mamás, desgraciadamente, se les puede hacer el escrutinio de diversas enfermedades durante el embarazo. Una de ellas es hepatitis B. Cuando no se tienen los recursos para hacerles a todas esta intervención en salud, el poner la vacuna en las primeras 12 horas de vida implica en que este bebé, aunque la mamá tenga hepatitis B, no se va a contagiar de hepatitis B. Entonces es súper importante hacer esta intervención en salud. Yo te quería preguntar también por empezar y todo, que nos expliques qué es una vacuna, porque muchas veces tenemos el miedo de que se van a enfermar más si se las ponemos o no. Entonces, Sí, recordemos que hay muchos tipos de vacuna. Específicamente, por ejemplo, hablando de BCG y hepatitis B, son vacunas completamente diferentes. Ambas tienen la función de inyectar cierto antígeno, que es esta sustancia o el virus muerto atenuado o una partecita del virus en la que
se simula la enfermedad en el cuerpo y se simula tan es al grado que se generan estas defensas para combatir esta enfermedad sin necesidad de contagiarte de la enfermedad. O sea, no tengo que presentar una meningitis tuberculosa para que yo tenga estos anticuerpos, ¿sabes? O sea, solamente aplicándome esta BCG tengo estos anticuerpos y ya no me va a dar esta enfermedad. Igualmente pasa con hepatitis B y muchas otras enfermedades asociadas. Entonces, esta intervención antes, por ejemplo, la primera vacuna que se hizo extrayendo un liquidito de unas pústulas de viruela de vacas. Ajá. Entonces, estas se inoculaban al humano y pues ahí hacía inclusive mucha más reacción, pero ahí se dieron cuenta que las personas no se morían posteriormente a esta intervención. Y así mismo pasa con estos. Ahora, se ha avanzado muchísimo en vacunas. Por ejemplo, hepatitis B es una de las mejores vacunas que tenemos porque con una dosis subimos un porcentaje de cobertura amplísimo y tiene casi que nulos efectos adversos hepatitis B. BCG todavía es una vacuna un poquito más antigua, pero inclusive actualmente se sabe que hay una nueva vacuna de tuberculosis que pronto seguramente la tendremos en México, pero hasta ahorita está todavía la parte de investigación. Y actualmente, pues BCG es la que tenemos en México y la parte de hepatitis B. Esta BCG, si no se la pusieron recién nacidos, ¿hasta cuándo tenemos la oportunidad o hasta cuándo deberíamos ponérselo? O sea, antes de que... En algunos lados te sugiere que puedes aplicarla hasta los 5 años. Yo siempre les comento que al vivir en un país endémico de tuberculosis, después del año de edad, corremos el riesgo de que nuestros hijos ya tuvieron contacto con tuberculosis. Y si ponemos esta vacuna nos puede hacer una reacción un poquito más fuerte de lo que eventualmente haría. Siempre es recomendable individualizar cada caso. Si por alguna razón después del año de edad, yo creo que hasta el año de edad no hay ningún problema de aplicarla sin mayor problema, pero si pasó este año de edad, siempre acudir con una persona experta en vacunas para que los oriente y si es necesario tomar algún estudio específico para ver si ya hubo este contacto con tuberculosis o de entrada se puede aplicar la vacuna. Okay, perfecto. Pero en algunos lados sí viene hasta los 5 años. Decir, porque bueno, yo que estuve investigando, que sí. Tienen que aplicárselo, o sea, se abre un frasco y se lo tienen que aplicar a 10 niños, ¿no? Entonces también, sí. Por eso es que no siempre está disponible o no siempre la quieren poner hasta que se junte este grupo de... Exacto, es una vacuna que viene en multidosis, alcanza para 10 aplicaciones y, por ejemplo, en la situación de un centro de salud es más fácil, ¿no? Porque acuden más niños, es una población más grande, pero en un consultorio privado, por ejemplo, es muy difícil abrir. Así que yo diga, quiero BCG y que se la apliquen porque pues imagínate, ¿no? O sea, se desecharían 9 dosis. Entonces siempre es importante juntar a la mayor población posible para no desechar biológico. Sí. Y siguiendo en estas dos vacunas, que son las primeras, ¿qué reacciones pueden tener en el bebé y cómo son las formas de tratarlas o si hay alguna reacción? Hepatitis B prácticamente no tiene ninguna reacción. Es rarísimo que hepatitis B presente la vacuna, alguna reacción en el bebé. Pudiera tener eventualmente un poco de dolor, pudiera eventualmente tener un poco de fiebre, pero prácticamente no se espera que haya ningún efecto adverso con hepatitis B. Con BCG pasa todo lo contrario, ¿no? Y siempre les explicamos, para empezar, la forma de aplicación es diferente. Esta forma de aplicación es intradérmica. Imagínate que en la piel solamente hacemos este angulito para aplicar vacuna y se tiene que hacer una bombita, ¿no? O sea, si no se hace esa bombita, pudiera estar mal aplicada esa vacuna. Entonces, esa bombita hace que después esto se pueda inclusive ulcerar y sacar un poquito de pus, cosa que espanta muchas veces a los familiares si es que no se les explicó esta situación. Esto es normal y es completamente esperado porque es la forma en cómo vemos que reacciona el cuerpo ante esta vacuna. Y posteriormente esto se hace una cicatriz, que es la cicatriz que la mayoría de las personas que nos aplicaron BCG tenemos. No hay que hacer absolutamente nada, se lava con agua y con jabón habitualmente, no se le aplica nada, no se le hacen masajes ni nada a la vacuna y solito esperamos que
que esto mejore con el paso del tiempo. Ahora, esta reacción no necesariamente se tiene inmediatamente de la aplicación de vacuna. O sea, podemos esperar semanas, inclusive 3 meses. Hay algunos niños que hasta los 4 meses, 5 meses presentan esta reacción. Entonces, es esperado y tenerlo en cuenta. Perfecto. Y sí es importante esto que dice una mamá, de que si ya sacó pus, puede volver a sacar pus y puede volver a sacar pus. Sí, aquí lo que hay que vigilar es que no haya crecimiento, por ejemplo, de la axila, de algún ganglio de axila o de algún ganglio de cuello. O sea, si es local la situación, no hay mayor problema. Si hubiera algún crecimiento importante cerca de la zona, ahí sí acudir inmediatamente al médico. Perfecto, muy bien. Y bueno, de repente, perdón, venían otras preguntas con respecto a esquemas. Una pregunta que me llamaba mucho la atención es que me decía algo, una mamá en el centro de salud le aplicaban rotavirus cada mes y posteriormente me dijeron que eran cada 2 meses. Aquí recordemos que en algunas circunstancias se tiene que ajustar el esquema si no se aplicó en ese momento. Y hablando específicamente de este ajuste de esquemas, es, por ejemplo, que en algunos pacientes que son muy prematuros, estoy hablando de menos de 28 semanas, se tiene que ajustar estas dosis importantes de vacunación y siempre, siempre acudir con un experto en vacunas para que individualice ese caso. No sé si fue el ejemplo de la mami que comentaba esto. Okay. Sí, y también de hecho yo traje aquí mi cartilla. Perfecto. Porque, bueno, es importante, hay mamás que no lo saben, la verdad, ¿no? Nunca tenemos que darlo por hecho. Entonces, esta es la cartilla de vacunación. Ajá. Y, bueno, entonces viene aquí las fechas, ¿no? De cuándo hay que aplicarlo, qué mes. Entonces, ustedes se pueden dar una idea y también acudir al centro de salud, ¿no? Para que no se les pase, porque luego no saben cuándo aplicarlo. Así es. Aquí había una duda de que a su bebé no le quisieron aplicar la de hepatitis B porque tenía 2 semanas de nacido. Aquí, y es súper importante entenderlo, y no muchas personas entienden como esta situación de por qué en el recién nacido. Hepatitis B, si se fijan en algunos otros países, se pone hasta los 2 meses. Pero esto, repito, depende de si hubo un escrutinio en la embarazada contra hepatitis B. Si, por ejemplo, a ustedes le hicieron vigilancia de hepatitis B y salió negativa, no pasa nada que se aplique hasta los 2 meses. Pero como en la gran mayoría de la población no pasa así, por eso se dejó al recién nacido aplicar inmediatamente la vacuna. Todo tiene una justificación de un cuidado específico para evitar ciertas enfermedades. O sea, todo tiene una razón de por qué está así la cartilla, por qué se pone así, por qué en México es diferente, ¿no? O sea, siempre individualizarlo también al país en donde estamos viviendo. Así es. Y también importante decir lo que dijeron de que la hepatitis B necesita refuerzos, ¿no? A los 2 Sí. y a los 6 meses también. Así es. Sí, son tres dosis específicamente para hepatitis B. Ok, perfecto. Y ahora, también, ¿qué pasa si no se las ponen? O sea, ¿qué efectos puede tener? Es que es importante mencionarlo. Sí, como en todas las situaciones de prevención. A mí en algún momento me llegaron a decir, oiga doctora, ¿y cuáles vacunas son indispensables para poner? Porque no estoy de acuerdo en poner todas las vacunas. Y mi respuesta sería, pues depende qué quieres que le dé a tu hijo, ¿no? O sea, yo creo que a nadie de nosotros que tenemos hijos esperemos que se enfermen de algo. Si yo no aplico estas vacunas, pues corro el riesgo de que se infecte de hepatitis B, por ejemplo, en este caso que es la pregunta. Hepatitis B condiciona a falla hepática, inclusive a cáncer hepático. Entonces, esto no se va a manifestar ahorita, se va a manifestar en su vida futura. Asimismo, ciertas personas en riesgo tenemos que ponernos después vacuna de hepatitis B, aunque no venga en cartilla. Por ejemplo, personas como su servidora, que son servidores de salud, también tenemos que estar aplicando hepatitis B cada cierto tiempo, y cirujanos y personas, por ejemplo, que tuvieron tatuajes o que tienen alguna circunstancia que pudieron poner en riesgo esta salud, ¿no? Entonces, no es específico para recién nacidos, pero si no queremos que nuestros hijos tengan hepatitis B, pues hay que aplicarles hepatitis B. Perfecto, muy bien. Y también, ¿qué otra vacuna es? Bueno, ahora que era la pentavalente y ahora es la hexavalente.
Sí, ¿no? También. esa solo está disponible en sector privado. Recordemos que hubo un desabasto el año previo con hepatitis B y hubo mucha gente que acudió a aplicarse hexavalente. Hexavalente es la pentavalente que conocemos más hepatitis B, ¿no? Entonces, si tienen la posibilidad de comprarlas o sus pediatras son privados, pues ahí la ventaja es que nos ahorramos un piquete para el bebé. Ahí la única situación sería que esta hexavalente no se puede poner en el recién nacido. Tendríamos que esperar hasta los 2 meses y para eso estar completamente seguros que la mamá no tiene hepatitis B, porque si no ahí correríamos el riesgo de que como no se aplicó en el recién nacido, este recién nacido, si no se sabe el escrutinio o el estado de salud de la mamá, pudiera ser contagiado de hepatitis B. Ok, perfecto. Otra vacuna que se pone a los 2 meses es el rotavirus. Así es. Rotavirus, tenemos dos tipos de vacuna de rotavirus. Hay una que son 2 dosis, hay una que son 3 dosis, que es la que tenemos actualmente en sector público y es la Rotatec. Entonces, esta vacuna se aplica a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad. Se aplica de manera oral. Es muy importante tener la suficiente paciencia para que el niño se tome la vacuna en su gran mayoría, porque de repente hay circunstancias en las que si hay prisa o algo pasó, este bebé puede expulsarla, puede vomitarla y entonces ahí hay que repetir la vacunación. Entonces, siempre teniendo muy en cuenta, cuando vayamos a vacunar, creo que va a ser como una situación de un ritual, ¿no? O sea, como llevar al niño lo más tranquilo posible para que sea un ambiente tranquilo, para que también él se sienta en confianza. Si no, luego las vacunas representan como un martirio y no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, siempre tenemos que explicar. Obviamente a los bebés, pues no se les va a explicar, pero si uno como mamá está tenso, está estresado, tiene miedo, se contagian esos sentimientos a los bebés, ¿no? Es como bien frecuente, a mí me pasaba mucho cuando yo estaba como en alguna circunstancia de estrés o algo, mi hija lo olía, o sea, lo sentía, o sea, y entonces siempre uno tiene que estar como tranquilo y la forma de estar tranquilo con vacunas es con información verídica. Recordemos que Internet es una gran oportunidad siempre de conocimiento, pero también puede ser un gran oportunidad de irnos por un conocimiento que no es científico. Entonces ahí sí tener mucho cuidado con a quién seguimos, qué vemos, qué leemos, absolutamente todo. Así es. Perfecto. Y bueno, aquí pone una pregunta, si quieres contestamos que estamos en el tema, de que Sí. escupe un poco de la vacuna de rotavirus. Si es un poco, no pasa nada y se continúa esquema habitual. Si arroja toda la vacuna o la gran mayoría de la vacuna, hay que repetir la dosis. Ok, perfecto. Otra vacuna es el neumococo, que se aplica también Sí. 2 meses. Así es. Neumococo, en nuestra cartilla tenemos 3 dosis de neumococo. Actualmente se sugiere una cuarta dosis desde hace varios años y así lo sugieren los CDC, que es como el organismo más importante en cuanto a vacunación se refiere. Entonces, cuando se puede poner esta cuarta dosis, siempre es mejor aplicarse esta cuarta dosis entre los 12 y los 18 meses. Entonces, sería 2, 4, 6 y 12 y 18 meses con las 4 dosis. Entonces, neumococo representa un bicho que puede causar muchas enfermedades. Puede causarnos desde sinusitis, puede causarnos desde otitis, puede causarnos neumonía, pero también nos puede causar meningitis y sepsis, ¿no? Que es como una infección en la sangre totalmente que pone en riesgo en la vida de cualquier persona. Entonces, neumococo, a partir de que se inicia neumococo en vacunación, mejoran mucho los casos de meningitis, mejoran mucho los casos de neumonía, pero tenemos que incidir un poco más en estas otitis y en estas sinusitis, y ahí es cuando incidimos más con la cuarta dosis. Perfecto. Muy bien. También hay que aplicarla, ¿no? Es intramuscular. Esta, dependiendo de la edad, si es menor de 1 año, de 18 meses, perdón, se aplica en muslito y si no, pues se aplica en deltoides. Duele. Neumococo es una de las vacunas que duele un poquito y que puede poner con más frecuencia rojo el lugar en donde se aplicó. Pero pues todo, como yo les digo, o sea, todo siempre se pone en una balanza.
si nosotros estamos esperando, o sea, siempre tenemos que tener por qué estoy poniendo esta vacuna, o sea, siempre tener muy, muy claro de por qué voy a prevenirle a mi hijo al ponerle esta vacuna. Y cuando sabemos todo lo que le prevenimos, todo en una balanza, pesa mucho más en aplicar vacuna que no aplicarla. O sea, ese miedo de la fiebrecita, el dolor, el que puede no dormir esa noche, o sea, es un abismo de diferencia y un abismo de importancia el sí aplicar vacuna. Ok. A ver, yo te quiero preguntar de mi experiencia. Cuando te aplican una vacuna, el doctor te dice, bueno, si le da temperatura, dale tal medicina. ¿Tú sí recomiendas, incluso si son... Idealmente, no. Idealmente, cuando aplicamos vacuna, tratar con medios físicos lo más que se pueda. Si de plano ya con medios físicos no se pudo, o sea, si ya estuvimos en una tina con agua tibia una media hora, o sea, algo razonable y no mejoró la fiebre, sí dar algún antipirético, pero de preferencia antipirético solo, o sea, paracetamol, por ejemplo. Evitar en la mayor medida los antiinflamatorios, que sería como el ibuprofeno, el Febrax, el naproxeno, ¿no? O sea, tratar de solamente tratar el síntoma. Perfecto. ¿Nos podrías dar otros consejos sobre cómo bajar la temperatura más de manera natural? Sí, pues mira, lo mejor siempre es llenar una tina. Como son bebés, caben perfectamente todos en una tina. Llenarla, recuerden que no puede ser ni agua completamente fría ni agua caliente. O sea, tiene que ser agua tibia, templada, para que mantengamos esa temperatura un tiempo. No esperemos como de magia que rápido baje temperatura, porque nuestro organismo es tan inteligente que si hiciera esos cambios bruscos de temperatura, pues algo malo nos podría pasar. Entonces, es poco a poco, es tratar el síntoma, estar en la tinita, tener paciencia, ¿no? Y estar ahí todo el tiempo. La otra son pañitos, que la verdad en mi experiencia los odian, ¿no? O sea, como que es más fácil que estén en una tina jugando o haciendo alguna otra cosa que con paños. Los paños les causan más problema, pero si los aguantan también es una buena estrategia de prevención, bueno, más bien de control térmico natural. Perfecto. Ahora, yo creo que un tema muy importante ahorita es la influenza, la vacuna de la influenza. Entonces, si quieres, dinos todo de que no se puede aplicar antes de los 6 meses. Si está lactando, pues la mamá que se lo aplique, todos los alrededor. Pero bueno, tú eres experta, platícanos, por favor. Todo empieza desde el embarazo. Todo empieza desde el embarazo. Nosotros tenemos que tener una dosis de influenza durante el embarazo. No importa en qué mes caiga, no importa en qué semana caiga, se puede aplicar vacuna de influenza. La vacuna de influenza, recordemos que se le llama vacuna inactivada, ¿no? Esta vacuna, ¿qué es esto? Bueno, pues agarraron el virus, literal lo machacaron y un pedacito de ese virus es el que nos están inyectando para la vacuna de influenza. Entonces, para que un virus genere algo, necesita toda la estructura. En cambio, si solo nos inyectan esta partecita del virus, lo único que vamos a hacer es generar defensas. Entonces, es completamente segura, incluyendo embarazo, incluyendo lactancia. Entonces hay que ponerse la vacuna. Una vez que el niño nace, cuando esta mamá se aplicó la vacuna de influenza durante el embarazo, tiene como este periodo de anticuerpos en lo que llegan los 6 meses y se le puede aplicar al bebé. Porque recordemos que antes de los 6 meses no se les aplica porque no generarían anticuerpos, no, o sea, no sería eficaz la vacuna en ellos por su inmunidad, pues, inmadura. Entonces, esperamos a los 6 meses y siempre reforzar en la primera dosis al mes, siempre hasta los 8 años de edad. Si yo tengo un hijo que no ha recibido influenza nunca y es menor de 8 años, en ese momento yo aplico al mes un refuerzo siempre en la primera dosis, ¿sí? Si yo no aplico este refuerzo de al mes, no genero la eficacia de la vacuna, no llego al porcentaje deseado para cobertura y me quedo corto, ¿no? Me quedo corto a la mitad o inclusive menos. Entonces siempre hay que aplicar este refuerzo al mes. Perfecto. ¿Y después, niños mayores de 6 meses? Después de niños mayores de 6 meses, anual. Anual, todo el tiempo. Nuestro sector salud dice que menores de 5 años, pero todos conocemos o vivimos con alguien que tiene factores de riesgo. Factores de riesgo son aquellas personas que se pueden poner muy mal cuando les dé influenza. ¿Quiénes son estas personas? Pues los mayores de 60 años,
los menores de 5 años, las embarazadas, las personas obesas o las personas que tienen alguna comorbilidad, como algún problema del corazón, hipertensión, diabetes, asma, algún problema de defensas. Entonces, todos, absolutamente todos conocemos o convivimos con alguien. Y si no lo sabemos, en algún momento, al ir al cine, al subirnos al metro, en cualquier lado podemos tener contacto con alguna de estas personas. Entonces, idealmente, toda la población tenemos que estar vacunados contra influenza. Perfecto. Es anual. Perfecto. Y sobre algunas otras, bueno, hablando de la influenza, si tu hijo está enfermo, tiene un poquito de gripa, lo que sea, ¿se la puedes aplicar? Creo que es otro tema que siempre... Es bien frecuente esa pregunta y es bien frecuente que en sector salud tengamos como mala la respuesta. Si es una enfermedad que no pone en riesgo la vida, una infección que no es severa, que no es moderada, y yo siempre les digo, estas infecciones no están en casa. O sea, si alguien tiene una infección grave, no está en casa, está en un hospital, ahí sí tenemos que esperar a que mejore de esta infección. Pero si es una gripita, tos, tuvo fiebre ayer o inclusive hoy mismo y se le descendió con facilidad, se puede poner la vacuna de influenza. Por eso tenemos este periodo en el que sale la vacuna y tenemos que vacunarnos. Idealmente en octubre, noviembre, todos tendríamos que estar ya vacunados con influenza, porque el periodo álgido se viene en diciembre, enero y febrero, que es el pico, y ahí todo el mundo ya ve más casos y ya todo el mundo corre a vacunarse. Pero recordemos que una vez que ponemos una vacuna, no es como que por arte de magia ya genere anticuerpos. Depende de cada organismo. Pueden pasar desde 2 semanas hasta 4 semanas en que generemos anticuerpos. Entonces, por eso yo que me puse la vacuna de influenza a principios de noviembre, que fue cuando salió la cuadrivalente en México, yo ahorita, hasta este momento, ya tengo anticuerpos. Entonces, para estas fechas, en consulta, yo ya vi muchos pacientes con influenza, ¿no? Y ya me llegaron muchos pacientes con influenza. Y así, todo el tiempo tenemos que estar al pendiente de aplicar adecuadamente esta vacuna. Entonces, no perdamos tiempo con una gripita. ¿Por qué? Porque me va a generar una gripa, y eso vamos a hablar más adelante, pero la tos me puede durar hasta 3 semanas por una gripa. Entonces, imagínate que yo espere a no tener ningún síntoma para aplicarme vacuna, estoy perdiendo tiempo, ¿sí? Y como ya se mencionó, la vacuna de influenza es segura porque es inactivada, no te puede generar ninguna enfermedad cuando se aplica. Perfecto. Otra cosa, ¿quiénes más se tienen que aplicar? O sea, en plan, todos los de la casa. Pues, como te digo, al final te dice sector salud, ¿sabes qué? Todas estas personas con riesgo hay que aplicar vacuna, pero yo digo, con letras chiquitas tendría que decir, o los que tengan contacto con alguna de estas personas, que seríamos toda la población. O sea, realmente todos tenemos que estar vacunados contra influenza. Recordemos que en la pandemia, no sé si te acuerdas, en el 2009, cuando hubo esta pandemia última de influenza, las personas que fallecieron eran personas de nuestra edad, o sea, personas en edad totalmente de trabajo, de 30, 40, 50 años, que se deterioraron muchísimo por por la influenza y se murieron, ¿no? Entonces, siempre no estamos exentos porque tengamos 30 o porque tengamos 40 años no, pues yo estoy sano, no tengo ninguna enfermedad, no me tengo por qué aplicar influenza. Si me da influenza, tengo el riesgo de morirme, aunque sea sana. Perfecto. ¿Y la diferencia entre la vacuna de influenza del sector privado y sector público? Ok, la gran diferencia es que la del sector privado te cubre para 4 tipos de influenza y la del sector público para 3. Pero la mejor vacuna es la que te pones, ¿sí? Sí, o sea, si te estás pensando ¿sabes qué? Es que no me alcanza para comprar la vacuna del sector privado, pues ponte la del público. O ¿sabes qué? No tengo tiempo para ir a formarme al centro de salud, pues ponte la del privado, ¿no? O sea, siempre es importante vacunarse. No importa con cuál te vacunes, lo importante es vacunarse. Si tienes la oportunidad de comprar una vacuna, pues siempre cubrir contra 4 versus cubrir contra 3, pues va a ser mejor. Pero ponértela, porque si no, pues si no te la pones da lo mismo. Perfecto, sí, claro. Bueno, pues creo que eso es lo más de la influenza, pero si quieres hablar de otra vacuna. Justo de influenza hay como otras 2 cositas bien comunes. Una, que les preguntan que si ya, o sea, pues sobre todo a los bebecitos, ¿no? Que si ya comieron huevo, que porque si no han comido huevo todavía no se las pueden aplicar. Este antecedente de que los alérgicos al huevo contraindicaba la vacuna de influenza, eso tiene años que ya se desechó. Entonces, no importa, inclusive
en las personas que tienen alergia severa, lo que te recomiendan es, ¿sabes qué? Ve a aplicártela a un hospital por si hubiera alguna reacción adversa. Pero ni en alergias, o sea, al huevo está contraindicada la vacuna. Entonces, no, obviamente no necesitas tener el antecedente de ingesta de huevo para aplicarse vacuna. Ok, perfecto. ¿Y la otra? Porque dijiste que eran dos. Y la otra, muy frecuentemente, se me fue. Creo que era la de la infección, pero esa ya la comentamos. Pero, que la vacuna de influenza te enferma, ¿no? Y que yo lo he comentado varias veces. ¿Qué pasa cuando después de una aplicación de vacuna de influenza yo tengo gripa? Pues hay tres cosas. Una, yo ya estaba incubando algún virus totalmente diferente a influenza, que también causa una gripa, que son cientos de virus circulantes todo el tiempo. Dos, yo ya estaba incubando influenza, porque recordemos que para yo tener esta cobertura necesito por lo menos 2 semanas. O tres, tuve un efecto asociado a vacunación, que en este caso puede haber dolor de cabeza, puede haber rinorrea, pero no es que te dé la enfermedad. Es una manifestación del cuerpo que te vacunaste contra influenza, y eso sí generalmente da más cuando se aplica trivalente, que es la de sector público. Aún así, lo mismo de toda la vida. Pon en una balanza estos 3 días que vas a estar con estos síntomas versus caer en una neumonía o tener algún problema de que termines en terapia intensiva, y hay un abismo de diferencia en cuanto que sí tengo que aplicarme la vacuna de influenza. Y también decir que es normal que te duele el brazo, ¿no? Bueno, sí, nos Súper vamos. normal. Yo les digo, si se siente como si alguien te hubiera golpeado así con puño, sí, ¿no? O sea, mi hija me decía, mamá, no puedo levantar el brazo. Pero al otro día me decía, mira, mami, mira cómo lo levanto, ¿no? O sea, y aparte ella es así y súper entendible que si no se vacunaba, bueno, vive conmigo, ¿no? O sea, escucha vacunas todo el tiempo, pero los niños se vuelven bien conscientes y de repente son hasta más conscientes que muchos adultos de que es importante la vacunación. Los niños aprenden lo que uno se les enseña en casa. Entonces, siempre, siempre, si ven que en la escuela vacunan, si ven o platicó algún amiguito que se vacunaron, pues ellos lo van a ver como algo completamente normal. Así es. Así es. Y también te quería preguntar, en la cartilla de vacunación siempre dice otras vacunas y nos ponen 3 más. Bueno, no sé si a Sí. todos, pero ¿por qué pasa eso o por qué no estaban? Mira, hay 3 vacunas extra que podemos poner en México. Sobre todo 2 sí tendrían que estar en nuestro esquema, pero pues ya sabes que el esquema también corresponde al gasto, ¿no? O sea, ¿qué tanto dinero tiene el sector salud para comprar estas vacunas? Y hepatitis A y varicela sí tendrían que estar en nuestro esquema de vacunación. Meningococo lo pongo en asteriscos, pero yo siempre se las recomiendo. ¿Por qué? Porque no estamos estáticos, porque estamos moviéndonos, porque vamos de vacaciones, porque hay gente que viene de vacaciones y todo el tiempo estamos en contacto con gente de otros lugares. Entonces, el problema de meningococo es que aunque tiene una incidencia baja en México, el riesgo es de que si te da, corre en riesgo tu vida. O sea, es una infección gravísima, es una infección que te puede dar meningitis, es una infección que te puede dar meningococcemia y pone en riesgo tu vida. Entonces yo siempre les digo, más vale aplicarse la vacuna cuando se puede. Y las otras dos, hepatitis A y varicela. Hepatitis A corresponde a la primera causa de insuficiencia hepática o de falla hepática fulminante. Entonces, pues si eso también se puede evitar, ¿por qué no? ¿No? O sea, si hay una vacuna, pues vamos a ponernos esta vacuna. Y varicela, antiguamente se creía que era una enfermedad benigna, ¿no? O sea, hasta te juntaban. A mí me pasó como que a mi hermana le dio y yo me junté con ella y pues me dio varicela. Y lo veían como normal que te diera varicela. Pero varicela también tiene complicaciones. Varicela puede acabar en una neumonitis por varicela, puede acabar en una encefalitis por varicela, puede haber choque tóxico asociado a varicela. Entonces, también, ¿para qué poner en riesgo la vida del niño? ¿Y para qué dejarlo 1 semana, 2 semanas con tantos síntomas? Porque tampoco está padre tener varicela. Si alguien le recuerda tener varicela, yo recuerdo que me sentía pésimo y tenía fiebre y me dolía todo el cuerpo y quería rascarme y no podía rascarme, ¿no? O sea, entonces, pues también evitarlo. Entonces son estas 3, varicela, hepatitis A y vacuna contra meningococo. ¿Cuándo se ponen esas? ¿En qué mes?
Vacuna contra meningococo se puede poner desde los 9 meses de edad. Si se pone antes de los 2 años son 2 dosis. Si se pone después de los 2 años es una dosis nada más. Hepatitis A y varicela se pueden poner también desde el año de edad. Y varicela hay 2 esquemas, porque luego es frecuente que me digan, no, es que a mí me dijeron que me tenía que poner un refuerzo a los 3 meses, ¿no? De la primera. Puede ser así o puede ser la misma de la triple viral al año y a los 6 años. Y hepatitis A al año y 6 meses después, la siguiente dosis. Muy bien. No, ahora sí, no sé si quieres hablar de otra vacuna o empezamos a hablar de las infecciones más comunes en los bebés. Pues realmente, o sea, adentrarnos en más vacunas es simplemente darnos cuenta de que hay infecciones que ya ni siquiera las vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, pentavalente. Pentavalente tiene una cobertura contra difteria, o sea, ya ni siquiera la escuchamos, ¿no? O sea, ¿qué es difteria? O sea, difteria, hasta algún médico, no, pues te acuerdas de lo que dice el libro, pero tú ya no ves difterias. La cobertura contra Haemophilus influenza tipo B disminuyó abismalmente las meningitis. Hay maestros de nosotros que nos decían, cada guardia llegaba un niño con meningitis. Y tener meningitis es igual a poner en riesgo tu vida, pero también tener la posibilidad de tener secuelas neurológicas. Y a partir de que se aplican esta pentavalente, pues disminuye muchísimo todo eso. Entonces, todas las vacunas han presentado una mejoría evidente. Polio, por ejemplo, no sé si a alguien le tocó ver polio. Yo tuve una tía con polio. También tienen secuelas gravísimas y polio no tenemos desde hace varios años en México. Entonces, las vacunas siempre van a representar un beneficio abismal. Y si nos metemos como a ver estos cambios después de las vacunas, podremos entender mucho más, porque luego se vienen estas ideas falsas como de el autismo, que esto también está completamente desechado. Las vacunas no causan autismo. Y algunos otros químicos que dice la gente, es que cómo puede ser posible que nos inyecten químicos, cómo puede ser posible. Nosotros estamos hechos de químicos, todo lo que consumimos tiene químicos porque la química es parte de la vida. Ahora, ciertas cosas ya también tienen sus estudios en los que se desecha cualquier riesgo, específicamente con las vacunas que son multidosis que todavía tienen timerosal. Entonces, si tienen como más dudas, con todo gusto, mándenme mensajes y les mando todos los estudios científicos avalados que demuestran esta seguridad. Porque luego es bien frecuente que nos metamos a ver estas presentaciones como alarmistas, ¿no? Entonces siempre hay que leer de donde es científicamente comprobado que se hicieron los estudios bien. Así es. Hay que vacunar para prevenir. Que al final Exacto. Es una herencia para ellos, ¿no? Exacto, y también es una conciencia social, porque recordemos que no todas las personas están en posición de vacunarse. Por ejemplo, los niños con cáncer no se pueden vacunar contra varicela, no se pueden vacunar contra triple viral. Entonces, cierta población está en una circunstancia que no le permite vacunarse por su estado de salud. Así es. Así es. Bueno, y entonces, yo te quería preguntar, ahora que ya tengo mi segundo bebé, es muy, bueno, Sí. Fer, mi primer bebé se enfermó, yo creo que hasta casi cumpliendo un año, ¿no? De gripita y así. Uh-huh. Pero Ana María, desde la primera semana ya traía moquito, ¿no? O sea, ¿qué pasa en esos casos de los segundos hermanos que se empiezan a enfermar desde antes y pues al final a mí me da cosa darle tanto medicamento siendo una chiquita, ¿no? Claro. Recordemos que las infecciones respiratorias altas va a ser de lo que más nos enfermemos en toda nuestra vida, ¿no? O sea, yo creo que no hay nadie que no le haya dado una gripa. A todos nos ha dado una gripa, a todos nos ha dado una faringitis, pero los niños son especialmente susceptibles porque van conociendo el mundo, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros, desde que están en nuestro vientre, les donamos ciertos anticuerpos, pues no les podemos donar para todos los virus porque no nos han dado todos los virus. Son cientos de virus y es imposible que nos den absolutamente todos. Entonces, ciertas cosas los protegen. Por ejemplo, leche materna, por ejemplo, que durante el embarazo se hayan aplicado las vacunas que se deben aplicar para protegerlos, pero ciertas circunstancias también los afecta, como por ejemplo la contaminación, el tabaquismo, aunque sea pasivo,
no importa que digan, es que fumé afuera y no fumo en la casa. No, pues el tabaco se impregna en la ropa y esto les condiciona mayor problema para sus vías respiratorias que son tan vírgenes, les digo yo. Y ciertamente el contacto con niños. El contacto con niños representa para ellos el más, ¿sí? Por eso es que muchas personas muchos niños en cuanto entran a la guardería empiezan a tener infección tras infección tras infección y es causa de consulta, ¿no? Muy frecuente que me dicen, es que estaba sano, o sea, no se enfermaba hasta que entra a la guardería. Pues sí, porque antes estaba solamente él en casa, sobre todo si era hijo único, pero también pasa esta otra etapa esa otra circunstancia que te pasó a ti, ¿no? Con el hijo más grande, porque tu hijo más grande, no sé si vaya a la escuela, pero seguramente sí, y él acarrea estos virus de allá para acá. Entonces, tu hija, como está muy pequeñita, pues es mucho más receptiva a esto. Entonces, aquí es importante y es súper necesario comentarlo, que la gran mayoría, estoy hablando del 99% de las gripas, no van a necesitar antibiótico. Y eso es importantísimo. O sea, estos son infecciones en su gran mayoría virales, que solamente vamos a poder tratar ciertos síntomas. Y ciertos síntomas de verdad es prácticamente más que la fiebre, casi que ningún otro. ¿Por qué? Porque los antihistamínicos no están indicados en ellos, porque los medicamentos para la tos, la gran mayoría de los medicamentos de la tos tampoco se dan en niños pequeños y además no sirven. Yo siempre les digo que cuando alguien invente un medicamento para la tos que realmente quite la tos, se va a hacer millonario, porque le puedes dar el que tú quieras y no se le va a quitar, porque al final es un mecanismo de defensa del cuerpo en sacar el moquito que se va generando y evitar que se generen problemas como sinusitis, como neumonías, ¿no? O sea, es un mecanismo de defensa para mejorar al cuerpo. Y realmente en una infección viral lo que podemos hacer es alimentarlos bien, darles muchos líquidos, o sea, tener mucha hidratación y estar con lavados nasales y el medicamento para la fiebre. De ahí en fuera, pocas cosas podemos dar. A excepción de influenza, y cuando esté indicado, porque no en el 100% de los casos se da el antiviral, ninguna otra infección respiratoria alta tiene un antiviral. Entonces, pues es como esperar a que solito el cuerpo deseche este virus. Y también, sabes que ahorita que mencionaste eso, ¿cómo debería ser el proceso para que un médico te diga que necesita antibiótico? Porque es que parece que lo dan como si fuera agua y pues necesita, bueno, por lo menos sé que necesita hacer estudios por lo menos para saber si es una bacteria. Mira, para infecciones respiratorias altas específicamente, son bien poquitas las indicaciones de antibiótico. Algunas sinusitis, algunas otitis medias y infecciones por Streptococcus pyogenes de la garganta. Que ahí es muy importante mencionar que difícilmente, o sea, extrañamente un niño menor de 3 años va a tener una infección de garganta que requiera antibiótico porque ni siquiera tiene receptores para que esta bacteria llegue e infecte. Entonces, el pico son 5 o 6 años que presentan esta enfermedad. Inclusive, y ahí se extiende hasta los 12 años. Pero niños menores no tendrían por qué tener antibiótico por una faringitis o por una faringoamigdalitis, aunque haya placas exudativas, o sea, placas blanquecinas en la amígdala. ¿Por qué? Porque los virus también tienen la capacidad de generar estas placas, no son específicas de piógenes. Y algunos casos de otitis media y algunos casos de sinusitis. Hay ciertos datos que nos dicen este niño sí puede tener alguna infección bacteriana. ¿Por qué? Porque depende la edad, porque depende cómo vi la membrana timpánica, porque depende cuántos días lleva con la infección. Normalmente una infección viral tendría que ceder, aunque sea sinusitis u otitis, tendría que verse una mejoría en 3 días, 5 días. Si no pasa esto, a lo mejor ya se agregó algo bacteriano, pero siempre con la indicación específica y siempre la revisión, porque también nosotros tenemos que estar educados como población en que un médico no puede hacer un diagnóstico por teléfono, un médico no puede hacer un diagnóstico por WhatsApp. Entonces, siempre tienen que revisar a nuestros hijos y por eso es tan importante la otoscopía, la revisión de boca, de narinas y pues la auscultación, sobre todo en infecciones respiratorias. Y
de ahí en fuera, pues ya cuando son bajas es otro cantar. Pero aún así, las neumonías también, como en el 80% de las neumonías, no se requiere un uso de antibiótico. Entonces es muy importante esta conciencia también de nosotros, de los médicos, que esto se da únicamente con actualización continua todo el tiempo, porque antes no teníamos los recursos para saber de qué estaban hechas o sea, vamos, identificar un virus era complicadísimo. Actualmente, pues ya se tienen PCRs, se tienen pruebas rápidas, se tienen más recursos que antes. Entonces, siempre con la exploración física y el interrogatorio importantísimo. Perfecto. ¿Y qué pasa si hay un exceso de antibiótico a temprana edad? Pues cambiamos. Aquí seguramente si hay algún amigo gastro que esté viendo esto, tienen un nuevo, bueno, hay una nueva idea de los primeros 1000 días de vida, ¿no? ¿Cómo impactamos en los primeros 1000 días de vida en lo que le damos a un niño, a una niña? Desde lactancia materna y desde obviamente evitar uso de medicamentos innecesarios como son los antibióticos. Si yo doy un antibiótico que no está indicado, cambio la microbiota. La microbiota es lo que antes se llamaba flora bacteriana. Entonces, esta microbiota se sabe actualmente que impacta demasiado en nuestro futuro, en nuestra posibilidad de tener diabetes, en nuestra posibilidad de ser obesos, en todo lo que representa a nuestro sistema inmune, porque también estas bacterias nos protegen. Tenemos muchas bacterias buenas, tenemos hongos buenos, inclusive puede haber parásitos que paran infecciones graves. Y si yo mato a estos bichitos buenos, condiciono al cuerpo a tener más infecciones. Ok, perfecto. Y también es importante decir, o bueno, lo que yo sé, que no sirve de nada dar un antibiótico si es algo viral, porque es típico que los abuelos es que está mal, dale antibiótico. Y pues realmente pues, no sirve de nada, ¿no? Nada más tiene estos efectos secundarios que estás diciendo tú que afectan al bebé. Sí, tener una infección no es igual a necesitar antibiótico, porque hay infecciones virales y los virus no se matan con antibióticos. Es imposible matar un virus con antibiótico. Tenemos que tener una infección completamente bacteriana para tener esta necesidad del uso de antibióticos. Si no, pues estamos literal matando a las bacterias buenas, nada más. Perfecto. Pues ahora sí tenemos un poquito más de tiempo de las preguntas que te mandaron. No sé cuáles sean Perfecto. las importantes. A ver. O no sé si las tengas por ahí para no cerrar. Sí, claro. De favor. Aquí hay una a mi bebé le aplicaron la primera dosis de influenza y cuando le tocaba la segunda contrajo virus de boca, mano, pie o pie, mano, boca. ¿Tengo que volver a empezar las dosis? No, pero tampoco era contraindicación vacunarlo, aunque tuviera esta infección. O sea, más bien se tenía que haber vacunado en ese mes. ¿Qué pasa cuando nos recorremos? Porque eso ya me lo habían preguntado. ¿Qué pasa si yo pongo una vacuna y me espero más tiempo? Pues ese tiempo que me espero de más, corro el riesgo de que mi hijo se infecte. Aquí hay una. Quiero saber lo de la vacuna de influenza y su relación con el síndrome de Guillain-Barré. Ok. La posibilidad de que tengas Guillain-Barré asociado a vacunación es infinitamente posible. O sea, estoy hablando de 0.1 casos por cada 100,000 vacunados. O sea, rara vez, imposible casi que tengas un Guillain-Barré. Y sí puedes tener Guillain-Barré si te da influenza. Entonces, o sea, siempre cuando hacen esta referencia de es que no quiero que me dé Guillain-Barré, pues si no quieres que te dé Guillain-Barré, vacúnate, porque es más frecuente que te dé por influenza a por vacunación. Perdón, pero yo no sé qué es eso. Yo creo que también hay... Guillain-Barré es una enfermedad que va paralizando el cuerpo como de abajo para arriba. Tiene como una parálisis flácida y va paralizando poco a poco. Entonces, se ha asociado con algunas vacunas, pero también los virus pueden causarlas. Dice, una amiga solo le puso a su bebé las vacunas de 2 meses porque se empezó a enfermar desde ese día. El bebé ya tiene 7 meses. ¿Qué pasa ahí? No entendí mucho la pregunta, pero si se asocia a que se enfermó a partir de que se vacunó, pues no tiene ninguna lógica. Pudo haber pasado algo más alrededor. Recordemos que cuando asocian estas cosas como de vacunación,
las cosas no son así como de, es que solo pasó esto y por eso me enfermé. Es como decir, ¿saben qué? Tuve la mala suerte de que me vacuné y saliendo del centro de salud me atropellaron. Fue la vacuna. O sea, no correlacionemos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Y hay que ver qué pasó alrededor para que ese bebé se empezara a enfermar. Okay. Otra pregunta es, ¿cuáles son las vacunas que sí causan fiebre? Pues es que todas nos pueden causar fiebre. ¿Por qué? Porque al final se está inoculando un antígeno. Hay bebés que no les pasa absolutamente nada. Hay bebés que con algunas puede tener fiebre y hay bebés que con todas tiene fiebre. Hay una mamá que es mi paciente, bueno, que es paciente, su hija, y me dice, no, es que yo ya sé que le va a dar fiebre, o sea, ni te estreses en explicarme qué tengo que hacer porque a mi bebé siempre le ha dado fiebre cada que vacuna. Recordemos que cada organismo es muy individual y pues reaccionamos ante los antígenos de manera diferente. El antígeno es aquella sustancia ajena al cuerpo, ¿no? O sea, cualquier cosa, desde el polen, desde cualquier cosa. Entonces, yo puedo ser alérgica al polen y tú no necesariamente ser alérgica al polen. Y, por ejemplo, la gran mayoría de las vacunas que más me ha tocado que presenten fiebre, sobre todo es neumococo y algunas veces pentavalente. Fíjate que la triple viral no me ha tocado en mis pacientes que les haya ocasionado fiebre, pero pues te digo, o sea, va variando. Sí. Preguntan, si tengo gastroenteritis, ¿me puedo vacunar? Sí, sí te puedes vacunar. A menos de que tengas una gastroenteritis que te hayas deshidratado y estés en un hospital porque estás totalmente deshidratado, a lo mejor ahí tendrías que evaluar riesgo-beneficio, pero no. O sea, si es una gastroenteritis leve, no hay problema para vacunarse. Perfecto. También. Bueno, tú, Ajá. Lele. Dice, a mi bebé le pasó que le apareció pus con BCG. ¿Hasta cuándo desaparece? Es muy variable. Puede durar semanas, puede durar días, a algunos les dura días, pero no te espantes, o sea, te digo que es parte de la misma respuesta del cuerpo, entonces únicamente se limpia con agua y con jabón y listo. A ver, yo sí tengo algo al respecto sobre eso. A mi bebé Sí. se lo aplicaron después del año a Fer. La verdad es que me dejé ir y se lo aplicaron hasta el año. Y Sí. yo creo que tiene un año que todavía le sigue la pus, le sigue y le sigue. Y es por lo que te digo, o sea, después del año sí hay más posibilidad de que tengamos como estos efectos asociados a la vacunación porque vivimos en un país endémico y estamos en contacto con gente con tuberculosis aunque no nos guste. Entonces, siempre cuando se decide vacunar, o sea, no es que no se pueda, sí se puede, pero siempre individualizar el caso y en algunos momentos a veces se puede hasta mandar algún estudio para ver si tuviste contacto con tuberculosis. Okay. Otra dice, ¿puedo vacunarme si me acaban de operar el martes pasado? Me quitaron un quiste y una trompa. Pues si no hay ninguna infección, claro que sí, no hay ningún problema, se puede vacunar. Ok, perfecto. Y... Dice, a mi bebé no le pusieron la revacunación de influenza en mayo por falta de existencia, tenía 7 meses. Le acaban de poner la vacuna en noviembre, ya tiene un año. ¿Hay que revacunar en diciembre? No, porque ya no sería la primera vez que lo vacunan. En esos casos, cuando estos niños cumplen los 6 meses, 7 meses, en épocas ya de calor, mayo, junio, julio, es difícil encontrar, sobre todo en sector público, la vacuna. Y no siempre va a haber esta revacunación, pero por falta del biológico. Pero aquí ya sería su segunda vacunación, entonces ya no necesitaría el refuerzo, porque no sería la primera vez que lo vacunas. A ver, aquí... ¿Se puede dar pecho? Ay, perdón. No, ¿Se sí. puede dar pecho mientras se aplica la vacuna? Sí, claro. O sea, está indicado. O sea, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con estos doctores que dicen que las vacunas hacen daño o las mamás que le tienen miedo a las vacunas? Ay, pues cambien de doctor, ¿no? Es que un médico, imagínate como un médico que esté en contra de vacunas. O sea, no encuentro la lógica. Es bien frecuente y más de lo que quisiéramos, que hay muchos mitos alrededor de las vacunas. Las vacunas son seguras, las vacunas, como te repito, después del agua potable representan la evolución mejor hecha para evitar enfermedades. Entonces, un médico que esté en contra de vacunas, pues se le olvidó la ciencia. Así no tengo otra justificación. Y estos médicos que asocian vacuna de influenza, que es lo más frecuente, con enfermedad, pues ahí también, ¿no? O sea,
explicar como de qué está hecha la vacuna, ponerse a leer y ver si no más bien se asoció a un efecto asociado a vacunación, no que la vacuna te haya enfermado. Perfecto. Pues ahora sí que se nos acabó el tiempo, ya casi se va a cortar, pero por favor, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por toda esta información que nos acabas de dar, pero también dinos dónde te pueden encontrar, dónde das consultas, si tienes algún teléfono o algo para que... Gracias. Directamente ahí en mi bio están los teléfonos de los consultorios en los que trabajo. Yo trabajo en el Hospital Infantil Privado y también en el Ángeles Pedregal, ahí tengo consultorios. Veo sobre todo infecciones en cualquier edad pediátrica, nada más en niños. A eso me dedico y pues con todo gusto si necesitan algo. Inclusive si tienen algunas dudas es bien frecuente que me escriban para dudas, no importa que no sean mis pacientes, o sea, para eso está este foro, es completamente abierto para evitar malas informaciones y con todo gusto cuando hay alguna duda se les puede contestar. Hay algunas cosas que evidentemente no puedo porque ya es como muy asociado a la enfermedad y pues ahí sí lo tiene que ver directamente su médico, pero cuando son dudas en general, con todo gusto. Así es, perfecto, mil gracias. Nada más quiero contar una pregunta que es común, fíjate, esta de que si se les puede dar paracetamol antes de la vacuna, o sea, si No. se les puede dar medicina antes de... No, idealmente no. O sea, no adelantar, no porque le des paracetamol significa que no va a poder tener fiebre, o sea, seguramente sí. Pero recordemos que también la fiebre es una respuesta del cuerpo. O sea, ¿qué te dice la fiebre? Pues que su cuerpo está respondiendo a la vacuna. Y primero intentar medios físicos y ya hasta después, si no, poner el paracetamol si es necesario. Pero si no, están preguntando mi cuenta. Sí. Es @DRA de doctora punto mane. Así es. Perfecto. Y si no está en tus publicaciones, ¿no? Ahí está la cuenta. Así es, así Pues es. muchas gracias. No, mil gracias. Ahora sí que cuando guste estás invitada de regreso para hablarnos de más temas de las infecciones. Y gracias por aceptar el domingo, gracias a todos los que se conectaron. Y también voy a dejar este live guardado en mi cuenta 24 horas por si lo quieres compartir. Y posteriormente Perfecto. también por si alguien más tiene dudas de vacunas. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bye.